Buenos días a todos. Con ustedes la profesora María Patricia Ramírez. En el día de hoy hablaremos acerca de la malaria y sus vectores. La malaria o paludismo quizás sea una de las enfermedades parasitarias más importantes a nivel mundial, debido tanto a su amplia distribución geográfica como su prevalencia, morbilidad, mortalidad y el impacto económico que ésta ocasiona. Es una enfermedad que ha dejado una huella importante en la historia de la humanidad, ya que ha definido la distribución de la población de muchas regiones, limitando el progreso de los pueblos y diezmando ejércitos en época de guerras. Las medidas de control y los medicamentos que se han utilizado para tratarla han dejado una marca importante en el perfil epidemiológico, reduciéndola notablemente para las décadas de los años 50 y 60. Sin embargo, la prevalencia en todo el mundo ha vuelto a ascender notablemente a partir de los años 70, volviendo a ser una enfermedad de importancia sanitaria, inclusive en países donde estuvo a punto de ser erradicada. Más de 200 millones de personas al año resultan infectados con el paludismo. Esta enfermedad causó la muerte de aproximadamente 405,000 personas en todo el mundo en el año 2018, ocupando a los niños menores de 5 años el 67% de esa mortalidad y la región africana aportando el 94%. Para el año 2017, en el continente americano se reportaron 620 fallecidos, de los cuales 312 correspondieron a Venezuela. La palabra paludismo proviene del latín palus y del italiano palude, que significa pantano. En cuanto a la palabra malaria, proviene del italiano y significa malaire. La malaria podemos definirla de la siguiente manera: como una enfermedad infecciosa que afecta al hombre, causada por protozoarios hemáticos intracelulares obligatorios, cuya célula blanco, la célula que infecta, es el glóbulo rojo. El género de este parásito es el género Plasmodium y ocasionan crisis o paroxismos febriles caracterizados por escalofríos, fiebre, sudoración y apirexia, a intervalos regulares según la especie del parásito. Producen anemia y esplenomegalia. Es una enfermedad transmitida por mosquitos hembras del género Anopheles. Malaria o paludismo. Esta enfermedad es reconocida desde hace más de 4.000 años y es considerada una verdadera plaga para la humanidad. En China se describió la esplenomegalia con fiebre desde el año 1700 a.C. en el libro Nei Qing Canon de Medicina. Y en el año 2700 a.C. se encontró un documento del emperador Yuan Ti en el cual describe la enfermedad. En el antiguo Egipto, el papiro de Ebers del año 1750 a.C. hace alusión a la presencia de malaria en las poblaciones. Con las nuevas técnicas de biología molecular, se ha estudiado el material arqueológico y se ha comprobado la presencia del Plasmodium en varias momias disecadas de los años 3500 a.C. en Egipto, así como otras de los años 1500 y 1085 a.C. En Grecia, en la época de Homero, se decía que éste hacía predicciones de la fiebre y la miseria que llegaba con las cosechas en una noche estrellada. Empédocles, filósofo, poeta y médico griego, fue famoso porque alrededor del año 480 a.C. libró a la ciudad siciliana del Celnius de la plaga febril mediante el drenaje de pantanos.
hecho histórico sobresaliente, pues sin reconocer ni el agente etiológico ni su forma de transmisión, aplicó medidas ambientales para su prevención. El paludismo era ampliamente conocido en los siglos IX y VIII a.C. Hipócrates, el padre de la medicina, quien vivió alrededor de los años 460 a 370 a.C., es considerado el primer malariólogo. En el libro de epidemia atribuido a él, aparecen clasificadas las fiebres en varios patrones: cotidiana, semiterciana y cuartana. Además anota que esta última es la más persistente, pero la menos peligrosa. Reconoce Hipócrates que la enfermedad es más frecuente y fatal a fines del verano y comienzos del otoño, y en sus notas se encuentra la descripción de la fiebre de aguas negras. En su tratado llamado Aires, Aguas y Lugares, primer libro sobre geografía médica, se describe la asociación del crecimiento del vaso y la mala salud por tomar agua de lugares pantanosos, y también resalta la importancia de la palpación del vaso. La historia clínica y el examen físico eran la base para el diagnóstico, pues no existía otra forma de confirmación. En Roma, el historiador Livy, quien vivió en los años 59 a.C. y 17 después de Cristo, describió una enfermedad parecida a la malaria que era problema de salud y que fue controlada con drenajes de los pantanos. El nombre de paludismo viene de la palabra latina paluster, que significa cenagoso, pantanoso, y corresponde a la enfermedad que se adquiere al vivir cerca de los lugares pantanosos, y por eso también es conocida como fiebre de los pantanos. A mediados del siglo XVI, los italianos utilizaron el término malaria al relacionar la enfermedad con los malos olores de los pantanos como medio de transmisión. En 1740, Horacio Walpole introduce el nombre malaria al idioma inglés, convirtiéndose en la denominación más generalizada en todos los países. Las guerras siempre han sido un modo de diseminación de la malaria en todos los pueblos a través de la historia y un factor para perder las batallas. Los ejércitos transportaban el parásito e iniciaban nuevas epidemias. Recordemos varios acontecimientos. La Segunda Guerra Púnica en la antigua Grecia, cuando muchas localidades fueron abandonadas por sus habitantes por el peligro de adquirir la malaria. A causa de la malaria fracasó en el año 452 la invasión de Roma por Atila, rey de los hunos. También se afirma que Alejandro Magno, soberano de Macedonia, murió de malaria cerebral a los 33 años. Igualmente, sus soldados. En las guerras napoleónicas, la malaria fue una plaga y la invasión a Inglaterra también fracasó por la gran cantidad de soldados enfermos de paludismo que habían adquirido la enfermedad en las islas holandesas. Igual ocurrió en las guerras romanas, normandas y aún en las épocas modernas en las guerras mundiales, incluyendo la de Vietnam, en las cuales la malaria afectó tanto militares como civiles. El paso definitivo para descubrir el parásito lo dio Carlos Luis Alfonso Laveran, médico cirujano de la Armada Francesa, cuando el 6 de noviembre de 1880, en Constantina, Argelia, norte de África, examinando la sangre de un soldado de 24 años, detectó en fresco los glóbulos rojos, unos corpúsculos esferoidales, pigmentados que tenían movimiento ameboide. El paciente fue tratado por el mismo Laveran con quinina y se curó de sus fiebres un mes después. El parásito fue clasificado en esa época como Oxylaria malariae. Gerhard
en 1884 tuvo éxito al producir, en personas sanas, fiebres palúdicas después de la inoculación de sangre de enfermos y observó los parásitos tanto en los donantes como en los receptores. El hallazgo de Laveran pasó desapercibido por mucho tiempo hasta que en 1897 la Academia de Ciencia de París confirmó el descubrimiento. En el año de 1907 se le dio adecuado reconocimiento a Laveran al otorgarle el Premio Nobel de Medicina. En 1891, Romanowski hizo posible el estudio detallado del parásito en la sangre al introducir una nueva técnica de coloración. El conocimiento sobre la transmisión del paludismo se inició con el médico inglés Patrick Manson, quien trabajó en China, donde había descubierto la transmisión de la filariasis por el mosquito del género Culex. Este investigador observó el proceso de la exflagelación de los gametocitos de Plasmodium en la sangre procedente de pacientes enfermos y sugirió que posiblemente el mismo Culex podría servir para transmitirlo, pero no supo cómo era el mecanismo. Sir Ronald Ross, otro médico de origen inglés, pero nacido en India, se especializó en salud pública y se interesó por el estudio de la microbiología. Como médico militar, atendía a los soldados con malaria en un ejército con 300.000 hombres infectados. Ross se dedicó al estudio de los mosquitos y estableció un método de disección para buscar los parásitos de la malaria. Él logró demostrar los esporozoitos en el conducto eferente del aparato picador del mosquito Anopheles, cuyo informe lo publicó en el British Medical Journal el 20 de diciembre del año 1897. Hitos de la historia de la malaria en Venezuela. En el año de 1896, el doctor Santos Dominici descubre por primera vez al protozoario Plasmodium falciparum en Venezuela. El doctor Arnoldo Gabaldón termina sus estudios de medicina en la Universidad Central de Venezuela para el año de 1930. Comienza su especialización en 1931 en Hamburgo, Alemania. Entre los años 1933 y 1935 realiza sus estudios de doctorado en salud pública en el Hospital Johns Hopkins. En 1936, el 25 de febrero, se crea el Ministerio de Sanidad y Asistencia Social y se firma el Ejecútese el 27 de julio. En ese mismo año se realiza la Ley de Defensa del Paludismo el 16 de junio. Renuncia el doctor Enrique Tejera por no firmar el Ejecútese de la Ley de Defensa al Paludismo. Lo firma el ministro Santos Dominici. En 1937, la Escuela de Malariología empieza a funcionar en Caracas, con su primer director, Alberto Fernández. En 1938, primer curso de capacitación por correspondencia, el cual tiene una duración de 3 años para los inspectores. En 1939, habían 2.038 puestos de notificación para el diagnóstico y vigilancia epidemiológica. En el año de 1943 se inaugura el edificio de la Escuela de Malariología. El 2 de octubre de 1944 se realiza el primer curso internacional de malariología, con una duración de 4 meses y medio, en donde los repartidores benévolos entregaban quinina durante 7 días. El 2 de diciembre de 1945 se dio inicio a la aplicación del DDT en Morón, Estado Carabobo. Durante 3 días después de llegar al país, la cuadrilla número 1 por el inspector Levi Borges. En 1954
se declara con aprobación de la Organización Mundial de la Salud el área más grande de malaria erradicada en la zona tropical, 461.289 kilómetros cuadrados de los 600.000 originales. Este éxito se debió a la distribución masiva de antimaláricos con los repartidores benévolos y al rociamiento intradomiciliario del DDT, cumpliendo los requisitos establecidos por el doctor Carlos Chagas en el año de 1906. En diciembre de 1960, Silvio Marbetti publica la primera demostración de la resistencia de los parásitos maláricos a los medicamentos. En 1989 se da inicio en el municipio Majadas del estado Bolívar el primer ensayo en la población civil de la primera vacuna sintética contra la malaria. Las hemoglobinopatías son un grupo de trastornos resultantes de una anormalidad genéticamente determinada en la estructura o síntesis de la cadena de globina. En la actualidad, aproximadamente un 5% de la población mundial es portador de una hemoglobinopatía, por lo que es posible que un individuo pueda ser portador heterocigoto de dos diferentes de estos trastornos autosómicos recesivos, como es el caso de la hemoglobina S y la talasemia beta. La expansión de estas mutaciones genéticas, principalmente la drepanocitosis o presencia de hemoglobina S, se han relacionado con la malaria o paludismo, ya que confieren protección parcial al limitar la parasitemia por diversos mecanismos. En la drepanocitosis hay un efecto beneficioso en individuos portadores de hemoglobina S heterocigoto, pero en homocigotos una baja parasitemia puede acentuar la hemólisis e incrementar los cuadros de vasooclusión. Tanto la alfa-talasemia como en menor grado la beta-talasemia protegen contra la infección palúdica, aunque pocos estudios respaldan la ventaja selectiva de la talasemia en comparación con otras hemoglobinopatías. La glucosa 6-fosfato deshidrogenasa es una enzima citoplasmática esencial para contrarrestar el estrés oxidativo generado por moléculas o especies reactivas de oxígeno en las células humanas, las que podrían dañar su integridad. La deficiencia de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa constituye uno de los desórdenes hemolíticos hereditarios más comunes, afectando cerca de 400 millones de personas a nivel mundial. Su distribución y mayor frecuencia ocurre principalmente en regiones tropicales y subtropicales del mundo, en donde la malaria es o ha sido endémica. Diversos estudios han demostrado un potencial efecto protector de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa contra formas graves de malaria. Asimismo, en estos individuos se ha observado complicaciones y manifestaciones clínicas adversas como la anemia hemolítica después de recibir tratamiento con drogas antimaláricas como la primaquina. La membrana del glóbulo rojo presenta receptores y proteínas, receptores de glicoforina A, B y C, que ayudan a la invasión del Plasmodium falciparum al glóbulo rojo. Se ha propuesto que los glóbulos rojos negativos de los receptores de glicoforina B presentan entre 40 a 79% de resistencia a la invasión de Plasmodium falciparum y resistencia casi completa después de la eliminación del receptor de glicoforina A
del glóbulo rojo con tripsina. En otro caso, en humanos, la resistencia innata a la infección por Plasmodium tiene relación con la presencia de polimorfismos en genes o en proteínas expresadas en la superficie de los eritrocitos. La condición homocigótica negativa para el grupo sanguíneo Duffy resulta en resistencia a la infección por Plasmodium vivax. Características generales de la malaria o paludismo. El agente etiológico o agente causal es un protozoario del filum apicomplexa, el cual es un parásito intracelular obligatorio. La célula blanco, la célula que infecta de mayor afinidad, es el glóbulo rojo. El tipo de reproducción de este parásito tiene dos tipos de reproducción, una reproducción sexual y una reproducción asexual por esquizogonia. Es un parásito estenoxeno porque presenta una especificidad parasitaria. Su ciclo es un ciclo heteroxeno porque requiere de un hospedador definitivo y un hospedador intermediario. Es una enfermedad metaxénica porque requiere de un vector para poder ser transmitido. En este caso es un vector biológico. Puede haber transmisión vertical inducida, pero la transmisión natural es a través de los vectores. Se le llama transmisión vectorial.